El Partido Socialista en vilo por las nuevas investigaciones de la Guardia Civil. El nuevo informe de la UCO implica a Santos Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista, a una trama vinculada a constructoras. Bienvenidos a Libertad 17, mi nombre es Sergio Brabezo y hoy vamos a analizar los asuntos más relevantes del día en la República Socialista Sanchista. Santos Cerdán es el actual secretario de organización del Partido Socialista, el puesto más importante detrás del secretario general del partido, puesto que ostenta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Santos Cerdán sustituyó dentro del Partido Socialista a Ábalos, que era el secretario de organización, cuando el exministro fue expulsado del gobierno y suspendido de militancia por el Partido Socialista. Santos Cerdán tenía una vinculación muy estrecha con Koldo y con Ábalos. Sin embargo, Santos Cerdán no está imputado en ninguno de los casos de corrupción ni tramas que salpican al gobierno. Todo esto puede cambiar con el último informe de la UCO. Las investigaciones señalan a Santos Cerdán vinculado a tramas de constructoras que se alían con la administración. Santos Cerdán siempre ha estado en el ojo del huracán, no solamente por las filtraciones y comentarios de Aldama, sino que también por algunos movimientos financieros sospechosos. Movimientos que se remontan a 2024, movimientos que no son nuevos. Es muy sencillo, de todos los que he hablado, antes de que la UCO saque la información, si no tienen miedo de nada, que lleven ellos sus chats que tienen conmigo y que lo ofrezcan a la prensa o que lo ofrezcan a la fiscalía. Y casualidad, lo que decía el señor Aldama se está cumpliendo. La UCO apunta a que la trama del caso Ábalos pagó un Audi y un Volvo a Santos Cerdán y su mujer. La Guardia Civil entregará en las próximas horas al Supremo un informe en el que se vincula al secretario de organización del PSOE con el presunto cobro de comisiones. Santos sabía más que Pedro de lo que había, aseguran desde el PSOE. Lo que dijo ayer la ministra María Jesús Montero en el Congreso de los Diputados. Este gobierno nada tuvo que ver con ningún proceso irregular presunto que ustedes quieren hacer creer en el rescate de Europa. Y ahora miren las caras tanto de Pedro Sánchez como de la ministra de Transición Ecológica. Este gobierno nada tuvo que ver con ningún proceso irregular presunto que ustedes quieren hacer creer en el rescate de Europa. Cero preocupación en el gobierno, ¿verdad? Y esta mañana ha estado Bolaños en Onda Cero con Carlos Alba. ¿El señor Ábalos está chantajeando al presidente Sánchez? Pues mire, no lo creo, porque tampoco de lo que estamos conociendo parece que haya nada que pueda comprometer a nadie, ¿no? Estas filtraciones no ponen nervioso al Partido Socialista porque están diciendo lo siguiente también en rueda de prensa. Aclárense, la crisis de comunicación del Partido Socialista es total. De las conversaciones de WhatsApp entre Pedro Sánchez y Ábalos, pues diré lo que me parece. Y lo que me parece es una auténtica vergüenza. Me parece que es un ataque frontal y brutal al derecho a la intimidad. Y Bolaños, que es un ministro muy echado para adelante, el señor, ha dicho lo siguiente. Quiero concluir felicitándome. Eso lo dijo también, pero ha dicho esto. Bolaños pone la mano en el fuego sobre la honestidad de Santos Cerdán. Sí, con toda claridad. Y la señora ministra decía que se ponía la mano en el fuego. Pues yo le diría a la señora ministra que vaya a una farmacia a comprar pomada para las quemaduras, porque se va a quemar. El gobierno insiste que no ha ayudado de manera favorable a Air Europa para ser rescatada por más de 475 millones de euros. Está insistiendo de una forma muy imprudente. Es mentira que de una manera o de otra se intermediara por parte de alguien en el rescate de Europa y mucho menos del entorno vinculado al presidente del gobierno. Esto es falso y es mentira y es algo que se viene repitiendo sin aportar ningún tipo de prueba. Sin embargo, el que está callado al respecto es Pedro Sánchez. Miren la intervención que tuvo ayer en el Congreso de los Diputados cuando Feijóo le preguntó sobre este caso de Air Europa y de la intervención de su mujer para favorecer el rescate de 475 millones de euros. ¿Qué oportunidad perdió Pedro Sánchez para
dejar claro cuál era la actuación del gobierno, pero no. Escuchen qué dijo. Mañana hemos conocido que usted se implicó en el rescate de una compañía aérea por 475 millones de euros de todos los españoles, que ordenó darle una vuelta para que saliese adelante. Y lo hizo, parece ser, después de que su esposa recibiese unos días antes una llamada para agilizarlo. Le doy una oportunidad, señor Sánchez, hoy aquí. Dé la cara ante los españoles. Diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación. Muchas gracias. ¿Qué escandalera montaron ustedes con una filtración absolutamente inexistente? ¿Y cómo se regodean con una filtración esta sí, que es un delito? Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento, pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento. Por aburrimiento, señoría. Diferentes tramas de corrupción que salpican al gobierno son múltiples. El caso Air Europa está protagonizado por Javier Hidalgo, CEO de Globalia y propietario de Air Europa. Supuestamente, Javier Hidalgo pidió ayuda a Begoña Gómez para que intermediara con el presidente del gobierno y facilitara el rescate de Air Europa. Ahí es cuando Pedro Sánchez solicitó ayuda a Ábalos. 5 días más tarde se ejecutó el rescate a Air Europa por parte del gobierno por 475 millones de euros. Y dos apuntes que me llaman poderosamente la atención. La primera es la siguiente noticia. Ábalos los reconoce que distribuyó parte de los mensajes con Sánchez para demostrar que no se le cesó por corrupción. Ábalos no se le cesó por corrupción. ¿Por qué se le cesó? ¿Cuál fue el motivo? Nunca se dio explicación ni al gobierno ni tampoco a la ciudadanía, y mucho menos al Partido Socialista. Estamos hablando de un secretario de organización, una persona que conoce perfectamente al partido y que además trabajaba estrechamente con Pedro Sánchez en todas y cada una de las labores que el presidente le encomendaba. Por lo tanto, me parece muy raro todo lo que pasó, e insiste Ábalos en que no hubo ningún motivo de corrupción para cesarlo de su cargo. Bolaños no cree que Ábalos esté chantajeando a Sánchez con el ataque a su privacidad tras los WhatsApps desvelados por El Mundo. La pregunta es clara: ¿qué fue lo que motivó el cese de Ábalos? Lo que sí sabemos es que el temor se ha apoderado de todo el Partido Socialista, tanto en la Moncloa como en Ferraz, sede central del PSOE. Lo que más teme el Partido Socialista es que imputen a su secretario de organización, Santos Cerdán. El caso sería muy diferente al que pasó con el señor Ábalos, porque la imputación de Ábalos se dio cuando se le suspendió a Ábalos de militancia del Partido Socialista, por lo que la forma de proceder con Ábalos, abriéndole un expediente y expulsándole del partido, decisión que ejecutó el propio Cerdán, no es aplicable en este caso, al ostentar uno de los cargos más importantes a nivel orgánico. Explican en Ferraz: es muy difícil suspenderle de militancia. Televisión Española está cada día más cerca de la quiebra. Los fichajes de Pedro Sánchez para Televisión Española no es que no estén funcionando, es que están haciendo quebrar a una empresa pública. La intervención del Estado avala la tesis de la posible causa de disolución de Radio Televisión Española por su conflicto de 500 millones con Hacienda. Defiende en un informe las deudas por las cuentas de la corporación y advierte de que se enfrenta a consecuencias contables y societarias muy importantes. Sánchez siempre haciendo amigos, especialmente contra Israel, donde no se le ocurre otra cosa que llamar genocida a la única democracia en Oriente Medio. Un tipo muy inteligente, el señor Pedro Sánchez. También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día, desde esta tribuna, explicité precisamente de qué estábamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad. Y obviamente que esas palabras han tenido su consecuencia. Tel Aviv convoca a la embajadora española tras decir Sánchez que Israel es un Estado genocida. Y por fin tenemos noticias sobre
qué ha sucedido con el apagón. Ojo, no sabemos todavía qué ha sucedido. Lo único que sabemos es que no ha sido un ciberataque. Felicidades, eso ya lo sabíamos desde la primera semana, que ya ha llovido desde entonces 16 días, y ahora se da cuenta el gobierno que esto no ha sido un ciberataque. Puedo trasladar una muy buena noticia. ¿Por qué es buena noticia? Que tras analizar y empezar ese nivel 1, que es el operador del sistema, y haber analizado todos los datos correspondientes, no se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque. Eso sí, el sistema eléctrico español estuvo a punto de volver al apagón total durante la intervención de la ministra de Transición Ecológica, cuando ya nos decía que todo estaba bien y que no pasaba absolutamente nada. No sabemos lo que ha pasado, pero no va a volver a pasar. Grandes. Y una noticia para cerrar este vídeo que le va a gustar mucho a Pedro Sánchez. Le piden 3 años de cárcel al hermano de Pedro Sánchez por apropiarse de un puesto de trabajo que no era el suyo. Señor Rufián, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Tenía ganas de preguntarle por ese famoso apagón que dijo usted que era imposible que se diera, que era una fantasía de la derecha, y 20 días después hubo apagón. ¿Estás bien? Cámara nuevo. Tienes buen equipo, ¿eh? Sí, no está mal. Usted también, ¿no? Ahí dentro del Congreso. Ese apagón que dijo que era un invento de la derecha. Literalmente mentira. Que vaya a haber un apagón. Te tengo que felicitar. ¿Por qué? Porque me gustó muchísimo el otro día. ¿Qué es lo que le gustó? La pregunta incómoda que hiciste, la intervención tan brutal ¿A quién? que hiciste. Por lo del Tribunal de Cuentas. Es que ha multado al Partido Socialista. No, a Abascal, 800.000 euros. Usted su vídeo apoyando al bar de Pablo Iglesias, que está multado también. No existe el vídeo. Y quiero dar mi apoyo a la taberna Garibaldi. Bueno, gracias. Me he quedado estupefacto con esto.